Señor exministro Juan Fernando Cristo, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. Doctor Cristo, usted que participó en ese proceso, en el de hace 6, 7 años, ¿cómo ve, cómo observa ahora la posibilidad de otro proceso? No sé si otra oportunidad, porque dice Cepeda y dice el comisionado, uno de estos sería la primera oportunidad porque ellos no estuvieron en el primer acuerdo. ¿Por qué habla usted de que no se pueden meter a todos en el mismo costal? Bueno, Néstor, lo primero que hay que decir es que la política o los esfuerzos del gobierno Petro por la paz total y de abrir un diálogo con todos los actores de la violencia en Colombia es positiva, es conveniente y ojalá tenga el mayor de los éxitos. La verdad es que en los últimos 2 años especialmente, la situación de violencia en territorios muy precisos del país, como el Pacífico, el Catatumbo, Arauca o el Bajo Cauca antioqueña, es insostenible para sus pobladores, y esa búsqueda de disminuir la intensidad del conflicto, de acuerdos humanitarios, es válida y personalmente la apoyo. En el caso de las disidencias de las FARC, a mí me parece que lo primero que hay que definir, Néstor, es quiénes son los disidentes y cuántos son. Porque recuerde usted, y yo lo escuché ahí en Blue en varias oportunidades, al consejero del posconflicto Emilio Archila del gobierno del presidente Duque, y son cifras oficiales que obviamente hay que creerles, que señalaba que más del 97% de los excombatientes de las FARC habían cumplido con el acuerdo del Teatro Colón. Es decir, estaban hablando de un 3 o 4% de excombatientes que incumplieron el acuerdo. Entonces, hoy no sabemos cuántas son las disidencias, quiénes son y cuántos de ellos son excombatientes que incumplieron y cuántos de ellos es nuevo reclutamiento. Yo creo que esa es la primera pregunta que no tenemos respuesta hoy, o por lo menos yo no la tengo, y que sería importante tenerla. Esta columna, dicho esto, estos señores con los que se reunió el comisionado en Caquetá este fin de semana, dicen ya tienen cerca de 2.000 hombres, claro, ¿no? Claro. Es decir, eso es lo que dicen. Si uno suma estos a los de Iván Márquez, otra vez volvemos a hablar de miles de hombres que se rearmaron. Hay un informe de Indepaz, Néstor, que yo conocí, que habla de más de 4.000 hombres, pero esa cifra no coincide con las cifras de la desmovilización y con las cifras de quienes han cumplido el acuerdo, que son más de 12.000 excombatientes de los 13.000 que se desmovilizaron. Luego estaríamos hablando, Néstor, de más de 3.000 hombres, que es nuevo reclutamiento. Esa es como una primera reflexión que hay que hacer. Ahora, tiene razón Iván Cepeda cuando señala que unos son los que desde la firma del acuerdo decidieron no someterse a él, y otros los que resolvieron incumplir el acuerdo y volver a la violencia y volver a delinquir. Pero la verdad es que, más allá de esa diferencia, lo que hay que decir con toda claridad es que las FARC como movimiento armado en Colombia desaparecieron en el 2016 y francamente creo que no es conveniente, como se señaló en la declaración de la reunión del fin de semana, hablar del Estado Mayor de unas FARC que ya desaparecieron por una sencilla razón. Esas disidencias lo que tienen es un origen simple y sencillamente del narcotráfico. Lo que llamamos hoy las disidencias de las FARC no tienen como propósito la búsqueda del poder en Colombia. Su único propósito es apoderarse de rentas criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, y es importante hablar con ellos. A mí me parece positivo si esa conversación va a conducir al sometimiento a la justicia penal ordinaria de esas disidencias de las FARC. Pero me parecería realmente inconveniente que esas conversaciones apuntaran a un reconocimiento político y a pensar siquiera en que las disidencias de las FARC puedan volver
a tener cabida en un sistema de justicia transicional, sí, sea la actual JEP o sea un nuevo Tribunal de Justicia Transicional. Entre otras cosas, nosotros fuimos muy claros. Sí. En el acto legislativo que creó la JEP, el artículo 5 señala expresamente que todo aquel que después de firmado el acuerdo volviera a delinquir tenía que someterse a la justicia ordinaria. Doctor, y queda por fuera de la JEP. Sobre eso último, sobre ese artículo 5, el argumento de este grupo es que nunca se sometió al acuerdo, que nunca firmó el acuerdo del Teatro Colón. Gentil Duarte estuvo en Cuba, pero al final Gentil Duarte no firmó el acuerdo de paz, por lo menos él. Ese argumento, ¿cómo lo lee? ¿Cómo lo ve? Porque pareciera que es el mismo que quisiera coger el gobierno del presidente Petro para iniciar una negociación política con esas disidencias. Sí, yo veo que se establecen dos clases de disidencias, las que se sometieron al Colón y las que no. En el caso de las segundas oportunidades, a mí me parecería una muy mala señal para el país que a la segunda Marquetalia o a Iván Márquez se le acogiera nuevamente, que fue expulsado en un sistema de justicia transicional, porque ya tuvieron su oportunidad, y entre otras cosas sería un mensaje muy inconveniente para quienes ahora, por ejemplo el ELN, están o van a empezar una negociación con el gobierno del presidente Petro, porque el mensaje sería que van a negociar cuantas veces quieran con el Estado colombiano después de incumplir los acuerdos. Yo creo que eso es un muy mal mensaje y es inconveniente. En el caso de los que no se acogieron al Colón, que podrían tener ese argumento, la respuesta es: esa disidencia y ese grupo no puede tener reconocimiento político porque es un grupo que está dedicado única y exclusivamente a la actividad del narcotráfico. No tuvo y no tiene origen político, y el reconocimiento político realmente no cabría allí. Y vuelvo y digo, me parece que en el caso de las disidencias, al igual que en el caso del Clan del Golfo y de las bandas criminales, es importante y positivo el esfuerzo del gobierno por bajar la violencia. Es importante que establezcan conversaciones, pero que eso conduzca a que se puedan someter a esta ley de acogimiento de la que ha venido hablando el gobierno, que está por presentar al Congreso de la República, y no meter en el mismo costal al Ejército de Liberación Nacional con estos grupos que no tienen ningún origen ni propósito político. Pero fíjese que en el caso de Márquez pareciera que está decidido el gobierno Petro a hablar y a sentarse con él. El propio comisionado de paz ha dicho, se han tenido conversaciones con personas cercanas a él. ¿Cuál sería el mecanismo, la forma para volver a hablar de paz con Iván Márquez, que fue negociador y que fue uno de los principales desertores de la paz? No, lo acabo de decir. A mí, francamente, me parece que si el gobierno busca desactivar estos generadores de violencia en regiones como el Catatumbo y el Pacífico y Arauca, en donde opera la segunda Marquetalia, es positivo que estén buscando contactos con Iván Márquez, y positivo que Iván Márquez esté pensando en renunciar a la violencia. El camino para Iván Márquez hoy es el sometimiento a la justicia ordinaria y no el reconocimiento político. Esa segunda oportunidad de la que hablan sería un muy mal mensaje para la sociedad colombiana. Doctor Cristo, una pregunta final. Cuando usted era ministro, cuando estábamos en este proceso, ¿usted se acuerda cómo fue la votación en la Corte Constitucional cuando nació la JEP? ¿Esa votación fue 5-4? Sobre la norma constitucional de la JEP. Sí, señor. Sí, la creación de la JEP, no recuerdo precisamente, pero no creo que haya sido 5-4. Yo creo que fue una votación de 7-2, Néstor, si no estoy mal. Acuérdese que la Corte Constitucional ajustó también la JEP y señaló una clase allí se generó casi que un consenso alrededor de la JEP. Si no fue unánime, fueron máximo 2 magistrados los que no acompañaron la asequibilidad de la JEP. No sé, yo tenía la sensación de que la votación había sido 5-4 y me he estado preguntando si este acuerdo con el ingrediente del narcotráfico pasaría el examen en la Corte Constitucional.
Pues lo que pasa es que si eventualmente el gobierno tomara la decisión del reconocimiento político a las disidencias, en el acuerdo que hicieran con ellos, tendrían que tomar la decisión de modificar la JEP o de crear una nueva justicia transicional en Colombia, y obviamente tendrían que llevarlo primero al Congreso, dar el debate en el Congreso, aprobar las normas y después a la Corte Constitucional. Claro, es una reforma claro que es un camino, exactamente, es una reforma constitucional, es un camino largo. Obviamente el gobierno legítimamente, yo creo que está innovando, está tomando decisiones de fondo. Ojalá le vaya bien en todo este proceso de disminuir la violencia, pero será un camino difícil, como lo fue el acuerdo con las FARC, pero obviamente no todo lo que se hizo en la FARC, en el proceso con las FARC, consideramos nosotros que es lo que se tiene que hacer ahora. Está bien que se busquen alternativas, pero ojalá no se metan en un mismo costal a narcotraficantes puros que a personas que, equivocadas o no, con origen político, formaron movimientos subversivos para buscar el poder y en el camino terminaron metidos en la actividad del narcotráfico. Son dos cosas distintas, pero voy a mirar el resultado de esa votación de la JEP, Néstor, pero creo que fue un poco más amplia, pero vuelvo y digo, la Corte incluso ajustó lo que se aprobó en el Congreso, le dio unas interpretaciones que hoy se están aplicando. Vale, gracias, doctor Cristo, por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Bueno, Néstor, muchas gracias a ustedes, un saludo especial.